Otra semana más por aquí, semana número 11 de mi preparación. Ya solo quedan 3 más y tendré ese objetivo de la media maratón, en este caso de Albacete, para intentar conseguir bajar de la hora y 20. Noticias regulares esta semana. No te preocupes, nada grave, pero bueno, hoy acabo de dar positivo por COVID y bueno, te lo quería adelantar porque para que lo supieras, pero bueno, ni mucho menos vamos a dejar esto, aunque tenga que estar unos días controlando un poco la carga de entrenamiento y descansando bastante, sobre todo hasta que me baje la fiebre. Vamos a por ello, seguimos porque bueno, podía haber sido peor y haber sido justo en la semana de la media maratón, aún hay tiempo y bueno, con las sensaciones de esta semana y los entrenamientos que han salido, me estaba encontrando bien hasta que desde ayer ya sensaciones un poquito regulares después del entrenamiento y hoy confirmado positivo por COVID, así que bueno, a descansar, no pararnos demasiado en llorar por estar así y ni mucho menos, seguir a tope, intentar recuperar lo máximo posible e intentar aprovechar estos días hasta que me recupere, pues bueno, haciendo trabajo de fuerza, de movilidad, de estabilidad y la semana que viene os comentaré cómo va mi recuperación y cómo lo he podido solventar, ¿vale? Así que bueno, a algunos de vosotros seguramente que le ha pasado, así que qué mejor forma de ver cómo afrontar este bache en el camino e intentar que no me afecte demasiado a ese rendimiento que quiero tener el día 5 de junio. Bueno, como ves aquí y como siempre hablamos, plan de entrenamiento general. Esta semana es la semana número 11, ya subíamos un poquito más esa carga de entrenamiento con intervalos cada vez más largos al ritmo de media maratón y buscando también aumentar ese ritmo asociado al máximo estado estable de lactato, como vimos en el vídeo anterior. Antes de seguir, por si te ha resultado un poco raro que este vídeo sea tan largo, vamos a tener la suerte de ver en la parte final a Roberto Oliver, que nos va a hablar del tema de hoy, del tema nutricional, que va a ser muy importante, sobre todo en este último mesociclo y sobre todo también en la semana previa a la competición, y también hablamos de la estrategia de competición, ¿vale? Hablaremos de esto ahora mismo, pero que sepas que en la parte final del vídeo tienes toda la entrevista con él, es una auténtica masterclass de cómo preparar nutricionalmente una media maratón y nos da consejos súper potentes para que tú lo puedas aplicar en el caso de que estés preparando esta distancia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos este es Roberto Olivera, en la parte final lo vas a conocer un poquito más, un auténtico crack. Él es CEO y fundador de NutriTrain Life, lo podéis seguir también por redes sociales. Y nos habla, pues bueno, aquí quiero dejar las claves de lo que él me contaba que tenía que tener en cuenta yo para preparar bien esta media maratón, ¿vale? Nos decía en primer lugar que él seguramente el sustrato energético que más utilice en competición por la intensidad es el glucógeno, ¿vale? Luego también nos hablaba de suplementación interesante, la creatina, la citrulina y la beta-alanina. En la parte final tienes el porqué de utilizar estos suplementos con amplia base científica. Los días previos también nos cuenta que cómo hacer esta descarga y carga de hidratos de carbono para que nos siente bien, algunas pautas que tenemos que tener en cuenta. Le pregunto que si es recomendable disminuir la dosis de cafeína. Su respuesta es súper potente porque, como siempre, depende, pero puede ser una alternativa para bajar la dosis de cafeína los días previos y notar ese subido las horas antes de la competición o incluso en competición, ¿vale? Y también hablamos de algo que seguramente, si estás preparando una media maratón, te preocupe, te inquiete, y es ese gel donde tenemos que tomarlo. Él recomienda que si hacemos una buena carga de hidratos de carbono, si la hago en este caso en el día previo, los días previos, puedo aguantar hasta el kilómetro 15. En el kilómetro 15 sí que tomar un gel y asegurarme sobre todo que me siente bien y que lo pueda digerir, ¿vale? No sé qué haré, si tomaré en el 8 o en el 15, pero me parece una buena estrategia para no arriesgar demasiado y que me pueda sentar mal este gel en el kilómetro 8 y todavía me quede prácticamente 45 o 50 minutos de competición, ¿vale? Así que bueno, lo tienes en la parte final, pero idea clave que quiero que te lleves de aquí, aunque también lo hablamos Roberto y yo en esa charla que tuvimos, es que la nutrición es uno de los pilares, como sabes, para que puedas progresar durante tus entrenamientos. Existen unas recomendaciones claras y con amplia evidencia científica, pero lo más importante es individualizar. Igual que el plan de entrenamiento tiene que adaptarse a lo que tú necesitas, el plan nutricional
también, y tienes que ponerte en manos de profesionales que afinen al máximo, hilen fino en esa planificación nutricional que, como decía, es una de las patas de la mejora del rendimiento, ¿vale? Y también de la salud. Bueno, semana de entrenamientos. Por aquí ves esa cruz que me duele muchísimo, no haberlo podido realizar el entrenamiento de hoy, pero bueno, ha sido por fuerza mayor. Microciclo número 11, del 11 de mayo al 17, con objetivos igual que la semana pasada. Alargar el tiempo en máximo estado estable de lactato, situar ese máximo estado estable de lactato a un ritmo superior, también ese trabajo de fuerza y de prevención de lesiones, como siempre, tiene que estar dentro de mis semanas de entrenamiento. Y por último, ese trabajo de resistencia extensiva, que en este caso ha sido más un trabajo de resistencia intensiva con cadencia, ¿vale? He tocado una intensidad ligeramente superior, concretamente en el entrenamiento del jueves, ¿vale? Aquí tenemos miércoles y viernes entrenamientos de fuerza, el jueves entrenamiento de resistencia intensiva con ese trabajo de cadencias, el sábado 2 intervalos de 20 minutos a ritmo objetivo, y así entiéndome bien, y he podido ver, ahora sí que sí, a qué potencia tengo que estar para mantener un ritmo de 3.47, 3.48, que es el ritmo que tengo que llevar en competición. Domingo, día de descanso, para el lunes hacer esos intervalos por encima del ritmo de máximo estado estable de lactato para intentar que ese critical power siga aumentando un poquito, ¿vale? Lo comentamos en la vídeo anterior por si no lo has visto. Sesión de hoy, que me tocaba hoy, del martes, que no he podido hacer, eran 10 kilómetros constantes a ritmo objetivo de media maratón. Me ha faltado ese entrenamiento, que era uno de los puntos de inflexión en la preparación, ya hacer 10 al ritmo y encontrarme relativamente bien, pero bueno, no he podido hacerlo. A seguir, no darle muchas vueltas a la cabeza y a intentar recuperarme lo antes posible, aprovechar al máximo estos días de entrenamiento, aunque tenga que hacerlo aquí en casa, puedo seguir aprovechando para trabajar la fuerza, ajustar también ese peso corporal, ya que no entreno, pues voy a ajustar bien la dosis de las comidas, las cenas y todo eso, para intentar rascar un poquito en ese peso y que luego la relación vatio-kilo me salga un poquito mejor, ¿vale? Que ese va a ser uno de los puntos positivos de este confinamiento por el COVID, ¿vale? Así que bueno, como siempre, vamos a ver el análisis de los entrenamientos. Te quiero enseñar algunos datos interesantes, sobre todo de esos 2 intervalos de 20 minutos que, como te decía, me han hecho ver a qué potencia tengo que ir el día de la competición, ¿vale? Lo hago un pelín más grande para que se pueda ver algo mejor. Ahí estamos. Bueno, semana de entrenamientos. Te voy a enseñar la sesión principal, que ha sido, bueno, las 2 sesiones principales. Aquí en el entrenamiento del jueves no vamos a entrar porque era un entrenamiento de cadencias, haciendo 8 intervalos de 1 kilómetro en zona 3 y trabajando bien esos apoyos, esa cadencia, esa buena postura. Entrenamiento sí que muy, muy interesante, salí con bastante buenas sensaciones. Estos 2 intervalos de 20 minutos a ritmo objetivo, por aquí tenemos datos también de potencia, y lo que he podido comprobar es que, mira, a ritmo de 3.47, que es como salió el primer intervalo de 20, voy a una potencia de 323 vatios, ¿vale? Si puedo, tengo que intentar ajustar ese peso corporal para que esté un pelín por debajo de esos 320. Esto va a ser fundamental y es algo que sí puedo hacer durante, como te decía, este confinamiento, intentar ajustar ese peso corporal y llegar en las mejores condiciones posibles, perdiendo un poquito más de grasa, ¿vale? Intervalo de 5 minutos para hacer una recuperación activa y luego volvemos a otros 20 minutos al ritmo objetivo, en este caso 3.46 con una potencia de 321 y la cadencia de 89. Muy importante sostener esa cadencia siempre. Cuando bajo la cadencia me pesan un poquito más las piernas y me cuesta llegar a ese ritmo objetivo. Así que bueno, si te puede ayudar, también te lo recomiendo en tus entrenamientos, prestar atención a la cadencia, sobre todo cuando llega la fatiga, ¿vale? Bueno, entrenamiento del lunes. Lo hice ayer, ya después empecé a encontrarme un poquito mal y bueno, dentro de la sesión notaba que el aire como que no me entraba del todo bien y ya me estaba oliendo que podía ser positivo al día siguiente y hoy pues se ha cumplido. Bueno, ¿qué es lo que hice en este entrenamiento? Un intervalo de 8 minutos, 2 de 4 y 2 de 2, recuperando la mitad del tiempo de intervalo, es decir, en la de 8 recuperar 4, en la de 4 recuperar 2 y en la de 2 recuperar 1 minuto, ¿vale? Lo que estoy buscando es estar por encima de ese ritmo objetivo y bueno, aquí ritmo de 3.45, ritmo de 3.46 la siguiente, 3.46 y la última sí que puede 3.36
y 3,41. Un poquito más en esos intervalos más cortos, como te decía, no teniendo las mejores sensaciones porque ya seguramente estaba el COVID por ahí actuando, pero bueno, al final le doy ese estímulo al cuerpo sacando una potencia, unos datos de potencia de 348 y dándole ese estímulo, como te decía, al cuerpo para aumentar el ritmo asociado o la potencia asociada a ese máximo estado estable de lactato. Así que bueno, espero que te sirva estos entrenamientos. Ahora te dejo con Roberto en esa charla que tuvimos con cosas muy interesantes, sobre todo del plan nutricional que tengo que seguir. Agradezco mucho los comentarios de ánimo, sobre todo esta semana un poquito más dura de confinamiento, pero bueno, estoy bastante bien. Me siento un poco de presión en el pecho y algo de fiebre creo que he tenido, pero me encuentro bien, así que bueno, a recuperar lo antes posible y esto es solo una piedra en el camino para afrontarlo y seguro que la semana que viene pues he salido más fuerte, esperemos que sí, me recupere en el menor periodo posible. Te mando como siempre un abrazo y te dejo con esta charla con Roberto. Chao. Bueno, tengo el placer de estar por aquí con Roberto Oliver. Roberto, bienvenido. Hago una pequeña presentación tuya, ya no nos cuentas tú también un poquito más sobre ti. Bueno, Roberto, nutricionista deportivo, es CEO y fundador de NutriTrain Life y NutriTrain Academy. Hemos estado hablando hace un poco de nuevos cursos que está ahora mismo sacando, así que os animo a que le deis un vistazo. Por aquí abajo dejo su cuenta de Instagram para que podáis darle un vistazo. Autor del libro Nutricionalmente Hablando, una joya porque, bueno, hablábamos también antes de que contenido científico con dosis también de cositas prácticas para que se puedan aplicar. Y es nutricionista deportivo de deportistas top como, por ejemplo, Ana Peleteiro, Ray Zapata, Tony Abadía, Lucas Búa. Y, bueno, además es profesor también en nuestro Club Running Global, así que, bueno, un auténtico lujo tenerte por aquí, Roberto. Pues muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Y bueno, pues gracias por la presentación también. La verdad que tengo poco más que añadir. O sea, iba a comentar lo de los deportistas, pero ya lo has comentado tú, o sea que no tengo nada más que añadir. Una presentación súper buena. Así que muchas gracias. Ahí está, Roberto. Y bueno, agradecerte, como te decía, tu tiempo, que ahora mismo Roberto está por París, está de viaje, ha sacado ahí un huequecillo en la agenda para estar con nosotros y bueno, nos va a contar un poquito más sobre estas últimas semanas de la preparación para la media maratón, algunas dudas frecuentes que surgen y en primer lugar te quería preguntar, Roberto, para ponernos en contexto, el tema de qué sustrato energético o qué requerimientos energéticos voy a estar utilizando y voy a necesitar en esa media maratón, sabiendo que el objetivo es intentar romper la barrera de esta hora 20. Pues con tu permiso, Pedro, voy a ponerlo Ujú. en silencio. Vale, ya, porque Vale, justo me había saltado ahí y lo digo, ok. voy a ponerlo en silencio, que no nos molesten. Vale, pues el objetivo de 1 hora 20, que es un muy buen objetivo. ¿Qué tipo de sustrato energético es predominante, no? Pues Ujú. bueno, dependerá de quién sea, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba el otro día con un compañero, ¿no? Y justo lo hablaba también con Nacho Fonte. Pues si eres Ignacio Fonte, es posible que baje de 1 hora 20 sin pasar de un 65% de tu VO2 más, por ejemplo, sin pasar de un 60% y baje de 1 hora 20, ¿no? Entonces Sí, ahí estaremos mezclando bastante el sustrato de la grasa con el sustrato del azúcar, del hidrato de carbono. Pero bueno, siendo normales, siendo unos deportistas como somos la mayoría, ¿no? De pelear ese 1,20, pues bueno, realmente el predominante va a ser el sistema glucolítico anaerobio, ¿vale? Cuyo sustrato principal son los azúcares. Ojo, los azúcares circulantes, es decir, los que estamos ingiriendo o hemos ingerido por la mañana o también los que estamos ingiriendo en la misma carrera, o ujú, también los azúcares de reserva, que es el famoso glucógeno, ¿vale? Luego, pues entonces, como digo, ese sería el predominante, pero luego, como digo, también depende del tipo de alimentación que siga, pues puede ser un sustrato predominante otro, pero es ujú. casi por obligación, ¿vale, Pedro? Es decir, Sí, imaginamos que yo, bueno, pues tengo una enfermedad relacionada con los azúcares y resulta que mi mayor consumo de comida, pues no son azúcares, son proteínas y grasa, ¿vale? Entonces mi mayor combustible, mi mayor sustrato energético seguirá siendo la oxidación de grasa, puesto ujú, que no tendré reserva glucogénica apenas, tendré muy poquitas reservas glucogénicas, ¿no? Entonces el cuerpo hoy en día, para sobrevivir, es capaz de hacer
unas adaptaciones brutales, o imaginamos también a alguien que haga una dieta cetogénica, pues Ujú. también podría tener un gran nivel. De ahí por ahí estudios muy interesantes. Sí. Hay estudios donde demuestran que personas que eran muy buenos oxidadores, bueno, muy buenos, perdón, utilizadores de azúcares, en cuanto cambian su alimentación, hacen una estrategia cetogénica durante un tiempo, pues son capaces de utilizar mucha grasa, por tanto el sustrato predominante es otro, ¿no? Sí. Pero, pero como norma general, lo que tenemos que decir, como las personas deportistas que siguen una Ujú. alimentación equilibrada, pues lo ideal es que se centren mucho en llenar esos niveles glucogénicos, esos niveles de azúcar, e introducir el azúcar es necesario también en competición, porque ese va a ser el sustrato predominante. Se puede hablar también, Pedro, de los Ujú. famosos, ahora que están muy de moda, de los MCT, de los famosos triglicéridos de cadena media, ¿vale? Que sin ser azúcares, que son unos ácidos grasos, son altamente utilizables, son muy rápidos a la hora de ser utilizados, no llegan a ser tan rápidos como los azúcares, pero son también un sustrato interesante si estamos acostumbrados para que complementen al azúcar a la hora de utilizarlo. Así que, como digo, principal, el hidrato de carbono, pero con matices, Ujú. glucolítico anaerobio, pero con matices de utilización de otro tipo de sustratos, dependiendo de Vale. estas variables. Vale, genial. Como nos decías, al final depende mucho de la persona y bueno, de la intensidad. Yo, por ejemplo, para bajar de la hora 20 voy a ir con el gancho, voy a ir a esa intensidad que voy a ir pues eso, sufriendo en esa zona 4 y como dice, al final glucógeno, la utilización pues será un poquito más de glucógeno. 90%. Será Claro, bueno. 90% ahí glucógeno a tope. Eso, voy a ir un poco ahí con el gancho. Vale, Eso, Roberto, como te digo, Pedro, es lo normal para el 90% de la población. Pero vale. imagínate que nos está escuchando alguien que no, yo es que utilizo poco carbohidrato porque yo entreno en ayunas siempre, utilizo una dieta Ajá, cetogénica por creencia, por lo que sí, me dé la gana, lo que sea. Entonces, pues interesante también saber que, claro, pues, que eso puede ser modificado, ¿no? claro, claro. Al final también depende mucho de lo adaptados que estemos a utilizar dependiendo El de, sustrato. de sustrato. Eso, genial. Vale, Roberto, pues muchas gracias por ponernos ahí en contexto. Y bueno, sabiendo que lo más normal es que vaya a utilizar la fuente principal sea glucógeno, para este último mesociclo, esta última mes de entrenamiento, que me quedan ya 3 semanillas para el gran día, ¿qué suplementación me recomendaría en líneas generales que me podría venir bien? Bueno, pues si hablamos de la que nos podría hacer falta o lo que me gustaría hablar, ¿no? Podemos tirar una hora aquí. Pero bueno, Sí. vamos a sintetizar, ¿no? Sí. Para mí, mi suplemento fetiche, ¿no? Mi suplemento preferido y donde, de hecho, fue mi trabajo de fin de carrera y tal, fue la creatina, ¿eh? Ujú. Sin duda alguna. Sin duda alguna, la creatina, aparte, bueno, todo el mundo o la gente que sea aficionada a este mundillo, que le suene la creatina, pues la conocerá por su poder anabólico, ¿no? En cuanto a la mejora de la masa muscular, generación de masa muscular y demás, que favorece ese entorno anabólico, pero no lo sabe mucha gente, pero otra de las propiedades de la creatina que está muy relacionado con nuestro deporte, Ujú. es que es muy interesante para mejorar la reposición de glucógeno post-entreno, ese valioso glucógeno, Pedro, que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Sí. Y esto va a ser fundamental, porque, por ejemplo, el favorecer la recuperación gracias a la creatina, ¿vale? Pues, entre otras cosas, va a hacer que mañana podamos entrenar mejor, Ujú. ¿vale? Por tanto, eso a la larga, una persona que a la larga puede entrenar mejor, es un salto de calidad. Claro. Pero también es interesante, Pedro, porque reduce o minimiza el riesgo de lesiones musculares, sobre todo. Ujú. ¿Y por qué minimiza el riesgo de lesiones musculares, sobre todo? Pues porque la creatina, aparte de generar ese entorno de reparación, al favorecer esa reposición glucogénica, Ujú. eh, una de los, uno de los principales responsables de que nosotros cuando estamos corriendo se produzca una contracción adecuada, con una elongación adecuada, con todo adecuado, Ujú. es el glucógeno que se encuentra en una zona de las fibras musculares que se llama intramiofibrilar, Ujú. ¿eh? Dentro de la miofibrilla. Cuando ese glucógeno se agota por exceso de entrenamiento, por no recuperar bien, por lo que sea, empezamos a hacer malos apoyos.
¿vale? Ya acortamos la zancada, empezamos Ujú. a apoyar protegiendo y eso al final pues se puede traducir, perdón, en una lesión, ¿vale? Sí, Entonces la creatina no solo nos va a ayudar con esa regeneración de ATP que todo el mundo conoce, con ese entorno anabólico, sino que va a favorecer la recuperación día tras día en esos entrenamientos intensos, ¿vale? sí. Y en este último mes, Pedro, pues seguramente estaremos metiendo calidad en esos Ujú. entrenamientos, mucha calidad, mucha intensidad y mucho menos volumen seguramente. Sí. Y por eso va a ser muy interesante la creatina. Eso, de la creatina yo creo que con eso podríamos dejarlo zanjado. Vale. Luego tú me ibas a preguntar, me decía antes Sí. en privado, el tema de la betalanina. Yo también la tenía aquí en las recomendaciones. Si quieres, yo Ujú. te voy a contar algo y si luego quedan dudas, pues me vuelve a preguntar sobre las Vale, dudas que tienes. vale, vale, genial. Y cuando me lo estabas diciendo, digo, me está leyendo el guioncito". ¿Sabes? Bien, pues Pedro, la betalanina normalmente se la relaciona con los entrenamientos intensos solamente, ¿no? Con la intensidad. Y si lees algunos estudios, pues bueno, que Ujú. hablan mucho del CrossFit, de ese tipo de entrenamiento, y muchos especialistas, yo creo que de forma errónea lo relacionan 100% con ese tipo de entrenamiento. Y yo creo que no es así, ¿eh? Primero porque ya el deportista el runner o el deportista endurance también hace muchos entrenamientos de fuerza y hace muchos entrenamientos de series cortas y hace muchos entrenamientos de intensidad a lo largo de su preparación, ¿vale? Sí. Por lo tanto, esa betalanina ahí va a ser muy útil. Es más, esta betalanina que la relacionan tanto con la intensidad, nosotros también durante una media maratón pasamos por diferentes intensidades, Ujú. ¿vale? Es decir, pasamos de estar medio frío a subir mucho las pulsaciones, luego puede venir un repechito y la intensidad, y tú quieres mantener el ritmo y la intensidad se dispara, ¿vale? Y ahí la betalanina va a ser muy interesante, porque ¿qué Ujú. hace esta betalanina? ¿Cómo actúa esta betalanina? Pues se la relaciona tanto con la intensidad, porque cuando nosotros entrenamos intenso, o corremos intenso o competimos intenso, se produce una acidificación de la musculatura, se produce un Ujú. cambio de pH, ¿vale? Es decir, nos volvemos más ácidos. Y esto sí, si el cuerpo no tuviera un mecanismo de control sobre esto, nos moriríamos porque el pH mataría, ¿vale? Pero el Sí. cuerpo es suficientemente, nadie se asuste, que el cuerpo es suficientemente eficiente para disipar este pH y volver a regularlo. Pero eso no quita que se genere cierta deuda a la hora de compensarlo y que pueda ser peligroso, sobre todo para lesionarnos, ¿vale? Bien, cuando cambiamos de pH, una de las primeras cosas que hace el cuerpo para compensar ese exceso de acidez es robar minerales de las estructuras musculares, Ujú. ¿vale? Minerales, a veces capta también aminoácidos para compensar ese pH. ¿Y qué ocurre? Pues que se acaba debilitando la zona porque le estoy robando, ¿vale? Por ese exceso de acidez. Entonces, lo que hace la betalanina es compensar esa acidez, hace como un efecto tampón, Sí. modula ese pH para que no se acidifique tanto a través de la generación, de la acumulación de una partícula que se llama carnosina, que Ujú. junto a la histidina forman la betalanina, ¿vale? Y entonces, pues eso es su principal función, controlar ese pH que puede ser peligroso, entre comillas, porque nos puede provocar algún tipo de lesión. Vale, vale, genial, Roberto. Entonces podríamos, de manera resumida, la queratina más bien para la recuperación, ahora que voy a tener sesiones intensas consecutivas, y el Ujú. tema de la beta-alanina, pues más para favorecer ese rendimiento, sobre todo en competición, en esos kilómetros finales, para que no se produzca ese aumento de la acidosis e intentar taponarlo de alguna manera. Podríamos resumirlo de cierta manera así. Podríamos resumirlo así o podríamos resumirlo también, más que para el final, Pedro, Sí. para cuando Ujú. cambie la intensidad en la prueba, Vale, vale, ¿vale? Para cuando te piques con el de al lado y lo quieras pasar y en ese vale. sprint, ahí va a actuar la betalanina, va a decir, oye, tranquilo, pH, ¿no? Y se va a Vale, controlar así. vale, vale, vale. Pues súper interesante. Dos suplementos nuevos. Queratina he estado Sí. utilizando algunas veces, pero no tan continuo. Y ahora que me lo dices tú, voy a tomarlo como prioridad también, tomar esa queratina. Además, Pedro, la gente lo suele tomar de forma errónea.
suelo Ajá. tomar creatina. Oye, voy a entrenar, voy a tomar creatina porque como regenera el pH tal, y mañana no la tomo, pasado sí, luego no la Sí. tomo, sí. No, tanto la creatina, es curioso porque tanto la betalanina y la creatina tienen efecto acumulativo, Ajá. ¿vale? Entonces lo ideal es hacer ciclos, no cortarla, ¿no? Es decir, me la tomo un día puntual, seguramente no va a tener prácticamente ningún tipo de beneficio. Ujú. ¿Vale? Entonces lo ideal es hacer un ciclado, entonces durante este mes interesante. También para quitarle un poco el miedo a la gente, normalmente van a leer que la creatina retiene líquido, que te vas a volver más pesado, ¿vale? Que es una de Ujú. las características. Tenemos que decir que sí y no, ¿vale? Es decir, retiene líquido, efectivamente. Si eres muy sensible a la creatina, puede subir, incluso te puede penalizar un kilito y pico, ¿vale? Pero tenemos que poner en una balanza si ese kilito y pico no merece la pena tenerlo a cambio de todos los beneficios Ujú. que nos genera la creatina, ¿no? Y eso es muy importante, por eso cada atleta es un mundo. Hay atletas que se sienten Claro. muy pesados, que no lo quieren, y que también un tip, se puede reducir la creatina una semanita, 10 días antes de la Ujú. prueba, porque se va a producir un descenso de ese líquido, pero se van a mantener casi intactas las propiedades de esa creatina. Vale. ¿Vale? Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, con Nacho Fontes lo hacemos bastante. Hacemos Ujú. cargas con la creatina. Cuando nos metemos en plena competición para que no se nos dé pesado, también es verdad que estamos hablando de un 1500, no estamos hablando Claro. de 21 kilómetros. Lo que hacemos es cortarla, reducirla, y entonces llega con todo ese entrenamiento, con todos los meses que ha estado haciendo fuerza, todos los meses que ha estado haciendo intensidad, se ha aprovechado de esa creatina y una semanita antes la quitamos, la Ujú. reducimos y mantiene todos los beneficios. Primero, que ha ido generando él con los entrenamientos, más el de la propia creatina. Así que es muy interesante. Genial, genial. Pues sí, súper interesante. Y al final Hay eso, más, ¿eh? ese plus. Hay más Ma- suplementos. Te tengo aquí la citrulina, que para mí vale. ya con eso terminamos, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un suplemento que es el Preactive Pro, que mezcla creatina, betalanina, citrulina, ¿vale? Sí. Justo, perfecto, porque para mí son los tres imprescindibles para esto. Y la citrulina, Pedro, la función principal que tiene, aparte de que tiene propiedades antioxidantes, pero eso es lo de menos, es que es precursora del óxido nítrico. Ajá. ¿Vale? ¿Y qué es esto de ser precursor del óxido nítrico? Pues es que va a abrir, es vasodilatadora, va a abrir un poquito nuestra arteria. Por Ujú. tanto, nuestra musculatura, tomada antes, va a hacer, antes de un entrenamiento intenso o de la misma prueba, va a hacer que la musculatura esté mejor irrigada, más oxigenada, ¿vale? Pero también tomada después de un entrenamiento intenso va a ser exactamente lo mismo. Sí. Va a favorecer la oxigenación, que entren los nutrientes, por lo tanto favorece la recuperación y va a favorecer que se limpie un poquito el desecho metabólico del entrenamiento. Por tanto, la citrulina es también muy interesante, ¿vale? Vale, vale, genial, Roberto. Esto estaría relacionado. Yo en algunas de otras pruebas, cuando estaba preparando, por ejemplo, la maratón, he aumentado el aporte de nitrato, remolacha, canónigo y todo eso. Estaría un poco relacionado con esto. Exacto, es Vale. otra vía de estimulación del óxido nítrico. Exactamente, tenemos la vía polifenol, o sea, la Ajá, vía nitrato, y tenemos la vía también citrulina o ajá. arginina en menor medida también, ¿no? Vale, Que al final la parte activa de la arginina es la citrulina. vale, perfecto. Pues nada, nos Pero es quedamos exactamente con, eso. ok, nos quedamos con esto. Después, de todas maneras, haremos como un resumen en el vídeo, haremos un resumen de todo lo que nos has estado comentando para que quede ahí desglosado. Vale, genial, Roberto. Pues bueno, hemos hablado ahora de este último mesociclo y ahora, si te parece bien, quería preguntarte sobre los últimos días, esas dudas que siempre aparecen de cargo de hidratos, descargo, cafeína sí, cafeína no. ¿Cómo me recomendaría hacerlo? Vale, es muy interesante, ¿no? Porque Ujú. como la nutrición es una ciencia evolutiva que no para, que cuando uno se cree que sabe algo, luego no sabe. Sí. em, el tema de la carga y carga de hidratos ha ido cambiando desde que yo empecé hasta en el punto que nos encontramos ahora. Cuando yo empecé era muy típico ojo, yo todavía de vez en cuando, según en qué prueba la sigo utilizando, se utilizaba mucho el método Armstrong de carga de carbohidratos, que seguro que lo conoces, Pedro, que es Ujú. la típica descarga de carbohidratos de 3 días
y subida de carbohidratos de otros 3 días, ¿no? Llegando, generando un gran estado de supercompensación, es decir, de deuda de carbohidratos los primeros días para que el cuerpo los capte mucho más en los siguientes días. Pero parece ser, se ha demostrado que con técnicas mucho menos agresivas, porque al final, fíjate, Pedro, si tú vienes de comer una alimentación bastante alta en carbohidratos, como suele ser un deportista que entrena bastante, Ujú. em, quitarle 3 días de hidrato de carbono de forma seguida, había mucha gente, y cambiarlo, yo qué sé, por un poquito más de proteína y de grasa, había mucha gente que no le sentaba bien, que los ponía de mala hostia esa semana. ¿Sabes? Que no, que incluso a nivel digestivo estaban raros porque no estaban acostumbrados a comer tanta grasa, a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, jugarte ese tipo de cosas en la semana de la competición, que te dé una diarrea un jueves o un miércoles y que tú luego compitas y ya llegues justo, pues no era lo mejor, ¿no? Y esto se ha ido cambiando, por ejemplo, por el método Farchan and Fournier, ¿vale? Que nos habla que es el famoso método de las 24 horas previas. Ujú. ¿Vale? Y parece ser que haciendo este método, que lo puedo explicar brevemente, así por encima, de las 24 horas previas, se consiguen unos niveles glucogénicos muy similares a los que se conseguían con el método Armstrong, que era mucho más agresivo. Por tanto, si este es menos agresivo y más o menos nos aporta lo mismo, pues Claro. podría ser más rentable, sobre todo para, pues para la gente porque a lo mejor no tenga mucho tiempo de hacer estrategias en su casa y tal, porque está trabajando, por lo que sea. Bien, el método Farsham-Fournier consiste, grosso modo, en el día previo, en esa activación que nosotros hacemos, vamos a hacer unos 5 minutos de calentamiento aproximadamente, ¿vale? Esto puede variar, unos 5 minutos de calentamiento suave, luego vamos a hacer 3-4 a alta intensidad, es decir, vamos a subir, vamos a meterle al cuerpo un poquito de chispa, que las pulsaciones se eleven, ¿vale? Y cuando ocurra esto, cuando terminemos, lo que vamos a hacer es rápidamente hacer ingesta alta en hidrato de carbono justo después de esa activación. Por tanto, lo ideal sería activar por la mañana y hacer varias cargas al día para aprovechar esa pequeña ventana anabólica que acabamos de generar en ese cambio, ¿no? Y Vale. ya te digo que con eso parece ser que se consiguen pues cositas parecidas en cuanto a las cargas energéticas. Claro, es ponerlo al final un poco en la balanza de el riesgo que pueda producir para el deportista y los beneficios que tengamos. Así que genial, Y, porque eso, dime, dime, perdón, Roberto. Pedro, te decía, es que es complejo de explicarlo en 5 minutos, Ajá. ¿no? Pero, Sí, pero una carga energética, a ver, lo ideal sería tener el combustible adecuado para que llegues a la meta de forma óptima. ujú, Es decir, si tú con 80, imagínate que somos un 100%, ¿no? de energía. sí, Si tú con 80 justo llegas a la meta, ujú, es mejor llegar con 80 que con 100. Y te explico por qué. Hacer una carga energética muy grande implica mayor retención de agua, mayor peso por el propio glucógeno que se acumula, por tanto, eres un deportista más pesado cuando sales. ujú, Y eso en los primeros kilómetros te puede penalizar, ujú. ¿vale? Y cuando vas con los tiempos justos, quieres mejorar segundos, quieres mejorar tal, pues entonces lo ideal sería, ¿qué sería? ¿Llenar el combustible hasta arriba o llenar el combustible con la gasolina justa para que te lleve? Claro, Que pesas menos. lo justo, como un Fórmula 1 al final. Un Fórmula 1, pesar lo menos Correcto. posible, tener el depósito que necesito, el justo. Correcto, llenarlo más, pues entonces por eso a veces cuando la gente, no, yo es que quiero, Roberto, quiero hacer el método de 3 días porque me he enterado que, digo, Ujú, pero si vas a correr 10 kilómetros, claro, ¿por qué? ¿Por qué 3 días? Si es posible que con el 50% del combustible rinda exactamente igual y pesen claro. menos, ¿no? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces cada persona ahí pues tendrá que decidir, ¿no? Un poco. Tendrá que ir Ujú. ensayando para las siguientes competiciones, los entrenamientos, ir viendo cómo se siente cómodo. Y lo mismo es conveniente ir al 70% de combustible, pero ir con tu gel energético e ir reponiendo sobre la marcha. ¿Eh? Claro, claro. Perfecto, ahora hablaremos de eso, de la estrategia en competición, pero Roberto, te quería preguntar, aparte de esta Ujú. carga de hidratos previa, que es súper interesante, el tema de la cafeína, que algunas Ah, veces se habla de quitarla, luego para que te dé un pico los días antes y se aproveche mejor. ¿Qué nos podrías contar de esto? exacto, exacto. Bueno, el tema de la supercompensación de cafeína, ¿no? Ujú. Vamos a ponerlo exactamente en la misma balanza que hemos puesto antes los otros. Em, Depende, si eres un cafetero loco como yo, ¿no? Es decir, te bebes 5 cafés al día, el día que menos, ¿no? Entonces,
es posible, por supuesto, si la quito una semana, que en cuanto tome la cafeína, note el punch, ¿no? Note Ujú, esa, oye, que la fatiga parece que es menos y tal, ¿no? Pero también es posible que pase una mala semana. Que ujú. pase una mala semana porque estoy acostumbrado a mi cafelillo, porque me está doliendo la cabeza, porque una de las consecuencias de quitar la cafeína, tal, ¿no? Entonces, habría que valorar, ¿no? ¿Cuánto punch me va a dar la cafeína con respecto a la semana que voy a pasar? Claro. ¿Vale? ¿Me merece la pena o no? ¿Lo voy a Ujú, notar tanto o no? Yo, por ejemplo, por experiencia, que alguno cuando he hecho algún ultra, alguna cosa, lo he hecho, pues si te digo la verdad, pues cuando he tomado la cafeína tampoco he notado un gran salto, ujú. ¿vale? Entonces, lo que sí es verdad que no se espere la gente que es que la cafeína se la toma uno, como me contaba, oh, me toma la cafeína y estoy como una moto, estoy dando vueltas, calentando, haciendo así. Claro. No es eso la cafeína. La cafeína actúa y seguramente no te va a dar cuenta. Es como la creatina. Ahí está haciendo su función, pero te va a dar muy poquito cuenta, ¿no? Ujú, A lo mejor te darías cuenta que cuando vayas en el kilómetro 18, si no lo has tomado, de notarte un poquito más pesado, a notarte las piernas con un poquillo más de chispa, ¿no? ujú. Entonces, tomar unos aproximadamente 0,3 miligramos por kilogramo de peso o 0,5 si te la quieres jugar porque tienes más tolerancia a la cafeína, pues sería lo adecuado. Pero yo, si la toleras, la Sí. cafeína, yo soy pro cafeína. A mí la cafeína está demostrado todas las propiedades que tiene Ujú. y yo soy un fan. Yo he ido en ultras con las piernas muertas y me he tomado el gel con cafeína o la cápsula con cafeína y he notado un poquito de mejoría, ¿eh? Dentro de Ujú. que no es mágico, pero sí es verdad que he notado ese poquito de mejoría. Pero que la gente no se Sí, espere nada de que el cansancio claro. se va, desaparece y tú bueno, te pones a 3:20 los últimos 5 kilómetros. Ojalá. Que no es para tanto, ¿no? Claro, claro. Al final eso, como nos decías, creatina y cafeína, dos de los suplementos con mayor evidencia científica. Y aquí entra mucho, Roberto, el tema de a nivel mental, lo que el deportista crea también que le va a sentar bien, es ponerlo también en la balanza que a nosotros nos pasa, que el deportista esté confiado en que eso le va a sentar bien, lógicamente tenemos que tener una base científica potente, pero al final individualizar mucho y ponerlo todo en la balanza. Por ejemplo, lo que nos decía de la cafeína. Si le quitamos la cafeína a un deportista y va a estar lunes, martes, miércoles y jueves súper machacado la semana de competición, es que te lo estás cargando y a nivel mental va a llegar al domingo diciendo estoy hecho polvo, estoy en mi peor Claro. momento de rendimiento y al final eso Sí, no sí, sí. compensa. Tú lo has dicho. Llega el viernes y tiene las sensaciones horribles y Claro, eso al final te hunde el coco. Te hunde el claro, coco. eso. Y no es tanta la diferencia de hacer una descarga de cafeína de hacerla y no hacerla. Es decir, te va a seguir dando beneficios. Claro, claro. Eso es. Vale, Roberto, pues bueno, pasamos última parte del tema y algo que seguramente a los que nos están viendo les interesa mucho porque es el día de. En mi caso es el 5 de junio. Me levanto por la mañana y tengo que tener clara esa estrategia de ese día, dentro de la competición, una hora antes de la competición y sobre todo durante los 21 kilómetros. ¿Qué nos podrías decir de esta estrategia, de este Vale. día que ya las mariposas están en esto? Bueno, pues lo primero te lo voy a contestar lanzándote una pregunta, ¿no? Y así Ujú. seguro que esa pregunta le surge a todo el mundo que nos está viendo. Ese día, ¿sale antes de salir te tomas una sal o no? Normalmente no lo he hecho. Bien, pero has visto que te ha surgido la duda, ¿verdad? Sí, Te ha surgido la duda. Pues esa duda surge siempre. Oye, ¿las sales minerales qué hago? ¿Me la tomo antes de salir claro. la cápsula? ¿No me la tomo? ¿Que está el tiempo soleado? ¿Está el tiempo? ¿Qué hago? Sí. No sabe uno. ¿Eh? Bien, pues bueno, primer consejo antes de nada es que ese día, las comidas que no dé tiempo a hacer, siempre se priorice el hidrato de carbono, es decir, que no haya mucha, se puede a lo mejor meter un poco de proteína, pero que no haya competencia prácticamente, sino que Ujú. me dedique a llenar un poquito ese combustible, si no estaba ya lleno, ¿vale? Y luego, sobre todo, el tema de sal sí, sal no, porque ahora empieza el calor y tal. Para mí es bastante interesante. Ujú. Sí es cierto que es 1 hora 20, no es una maratón, por tanto es importante, pero no tan importante como si fuese una maratón, Ujú. ¿vale? Existe el famoso que eso seguro que muchos
seguidores lo saben, el famoso tip de la orina, ¿vale? Por si no lo sabéis, lo explico. Nuestra orina, se supone que para tener nuestro cuerpo un equilibrio bueno entre agua y sales minerales y sodio, sobre todo, que es el principal sustrato, el que más nos importa con respecto al equilibrio de hidratación, tiene que tener un color cava claro, ¿vale? Si está muy amarillo, es posible que, por lo que sea, porque el día anterior haya tomado más sales o por lo que sea, haya un desequilibrio favorable a las sales, ¿vale? Ujú. Y eso puede ser perjudicial también y cambiar la contracción y que al final nos dé problemas. Y, por el contrario, cuando orinamos muy transparente, es posible que haya un desbalance a favor del agua y que nos falte un poquito de sal. Entonces, en ese momento sí que habría que tomar unas sales minerales antes de salir. ¿Vale? Eso sería conveniente. Eso Vale. en cuanto a la hidratación, que es muy importante. Em, Hay unas reglas absurdas, porque son un poco aleatorias, de tomar como 2 horas antes medio litro y 1 hora antes 250 mililitros. Digo que son absurdas porque es totalmente aleatorio. ¿Por qué medio litro y por qué no 400 y por qué no 700 y por qué no tiene sentido? Entonces, el tema de la hidratación en el deporte ya ha cambiado. Ahora lo ideal sería escuchar un poco al mecanismo de la sed, a la central de la sed. Si tenemos más sed, beber. Podemos sí ser un poco a nivel de prevención, beber un poquito más, pero un poquito, Ujú. ¿vale? No una cosa como eso de pues medio litro, que veo a la gente que uy, está calentando y me decía la gente, tío, estoy con flato, estoy mal. Digo, joder, macho, pues es que para qué te lo bebes, ¿no? Porque yo he leído. Vale. Claro. Entonces, lo ideal es, pues bueno, a lo mejor si tú estás bien, pues bueno, bien más un poquito y ya, ¿vale? Por curarnos en salud y ya tendremos tiempo de si hace falta recuperar un poquito en carrera, pues ya beberemos. Ujú. Y, y luego ya pues pasaríamos al tema de la prueba. Las personas que están muy entrenadas, Pedro, y que vayan a un ritmo alto y que hayan hecho una buena carga de hidrato de carbono, pues es posible que sin introducir ningún tipo de energía, pues lleguen bien, Ujú. lleguen perfectamente, ¿vale? Y a lo mejor penen los últimos kilómetros, pero bueno, se puede. Yo como recomendación, hay una recomendación mínima de introducir unos 60 gramos de hidrato de carbono a la hora. Para mí, en una persona que vaya a competir la carrera, que vaya a hacer un sub 20, sub 1 hora 20, para mí incluso es excesivo si tú has hecho una buena carga energética, ¿vale? Vale. Porque, bueno, si al final lo tienes todo en un gel de 40 o 50, de 50 gramos o algo y te lo tomas de una vez, vale. Pero yo, sinceramente, con un gel medianito de unos 30 gramos de hidrato de carbono aproximadamente, yo creo que llegaríamos bastante bien. Si hemos hecho las cosas de forma correcta, Sí. hemos hecho las cargas los días previos, hemos desayunado nuestro desayuno energético y todo eso, yo creo que Ujú. si vamos a ir a tope, vamos a facilitar la digestión solamente introducir un gel medianito de unos 30, 40 gramos y yo Claro. creo que con eso vamos a llegar bien. Claro, y además eso es interesante porque también una de las cosas que estoy comprobando a esos ritmos, que para mí son ritmos ya exigentes de esa zona 4, me cuesta un poquito a esos ritmos que tomarlos con tranquilidad, como por ejemplo en una maratón, que eso sí son ritmos un poco más lentos para mí, Ajá, pues ahí meterle todo lo que puedo hacer antes y quitarme de esos momentos de tener que tomar geles, ujú, mucho mejor, ujú, porque sí que veo que a 3:45 o así me cuesta un poquito más asimilarlo. Esta semana tendré que probar y siempre los entrenamientos también intentar entrenar eso también, pero ajá. todo lo que pueda quitarme de tener que tomar geles en competición es mejor. Claro. Sí, yo iría más allá, yo iría sobre los 50 minutos, por ahí Ujú. tomaría el gel. Vale. Y, y a lo mejor lo que sí se me ha olvidado y lo podríamos también comentar, pues que 40 minutitos antes tome un poco de citrulina Sí. y el tema de la citrulina, puedes tomar un poco de creatina y puedes tomar cafeína Ujú. ahí, ¿vale? Esos 40 minutos, en el calentamiento, esos 40 minutitos, te tomas la cafeína, la citrulina y tal, Vale. calentando, y ya esa cafeína va a tener un pico máximo a la hora, pero va a tener una duración aproximada, pues unas 2 horas, 1 hora, depende de la persona, unas 2 horas. O sea que prácticamente te va a pillar, pues ya Vale. terminando cuando la cafeína termine. Entonces, ese gel se puede tomar con cafeína
¿vale? Que no tenga Ujú. mucha cafeína a lo mejor, que tenga unos 35, 40 de cafeína, hasta 60 puede estar bien. Y lo puedes tomar también con cafeína, aunque Sí, no, aunque a partir de los 5 o 6 minutos, cuando se ha visto ya que la cafeína empieza a elevarse en el organismo, pero la cantidad es menos, necesitaría un poco más de tiempo, pero sí es verdad que como ya vienes de tomar cafeína, pues digamos lo que va a hacer es mantener un poco el ciclo y que no te dé el bajoncito de la cafeína. vale, vale, perfecto. Pues eso haré. Tomaré un gel media hora antes en el calentamiento o así, y luego llevaré un par, pero si puedo, simplemente tomar uno como dices, que veo que es la mejor estrategia para eso. Ujú. No tener problemas, que luego se pasa mal, si no se digiere bien el gel, se pasa regular los últimos Se kilómetros. pasa regular, pero lo malo, Pedro, es, por ejemplo, yo que hago ultradistancia, es que Sí, que te sientes mal en el kilómetro 30 de 100 kilómetros. ¿No? O en una maratón que te sientes mal en el kilómetro 15 de 40. Ahí sí claro, es jodido, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, aquí te va a sentar mal, pero si te lo tomas en el kilómetro, como te he dicho, 16 o 15, dices, bueno, voy a ir penando un ratito. claro, No, no, eso no es, voy a ir penando mucho, por lo claro, menos, ¿no? claro. Y, Cuando... ah, Dime, no, no, decía que habías dado un dato curioso antes, que tú eres de los sí. que sí, porque ahí también hay una pelea, ¿no? Lo de tomar un gel 30 o 40 minutitos antes Ujú. de competir, de tomar algo de hidrato de carbono antes de competir, también. Mira, yo tengo deportistas que sí, y yo tengo deportistas que no, que le va fatal, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando tenía a Tony Abadía sí que lo hacía, ¿vale? Le gustaba. Y Nacho Fonte cuando hace un Milky y tal, no lo hace, ¿no? Y ni David Palacio no lo hace. Entonces, hay gente que sí, hay teorías, la ciencia todavía se pelea de que si es recomendable o no. Yo mi tip que doy es que si ha hecho un buen desayuno, si te ha dado tiempo a desayunar bien, si los días previos ha hecho las cosas de forma correcta, a lo mejor no sería ni conveniente, Ujú. ¿vale? Sería más conveniente tomar una cápsula de cafeína y listo. Claro. A mí eso, lo que me pasa que es algo personal que la mañana de antes, como he hecho una carga previa, como la que me has comentado, el día antes y todo eso. Y la mañana sí que me encuentro que tengo el estómago un pelín cerrado. Entonces, tomar el gel es como un poco, vale, tomo el gel y voy cubierto, ¿sabes? Como que me quedo ahí tranquilo. Ya he tomado el gel, ya Vale, vale, voy, vale. voy bien. Más o No, menos no un desayunas. poco. Tú no desayunas, ¿no? Desayuno muy poquito, desayuno muy poquito. Mitad de un plátano, prefiero cargar la noche antes, que la noche antes estoy perfecto, pero por la mañana como que ya el cuerpo ya me ha cambiado y estoy con muchas ganas de comenzar, pero el estómago como que no quiere saber nada Vale, de vale. digerir mucho. Eso es lo que me suele Bueno, pasar. vale. Vale, bueno, importante que si hacéis lo que hace Pedro, entrenarlo, ¿eh? Comprobad que os sienta bien, porque un gel en Sí, ayunas también hay que tener muy buen estómago, ¿eh? claro, Tener sí, buen sí. estómago. Sí, yo le meto un trocito, igual un trocito de plátano, algo para que Para que asiente, no algo estés solo. así. Claro, algo así Sí. para que acompañe. Así que bueno, a ver qué tal, Vale, vale. ya te iré contando, Roberto. Bueno, Roberto, pues Espero que sí. nada, muchísimas gracias. Tomaré todos los consejos y te iré contando como te digo. Espero sobre todo, que seguro que sí, que para los que nos estén viendo les sirva también como recomendaciones generales. Al final, como siempre decimos, lo más importante, individualizar, igual que el entrenamiento, el tema nutricional, cada persona es un mundo y tenemos que individualizar, hilar fino, porque eso, cada uno puede tener muchas diferencias con respecto a otro deportista. Entonces, aquí damos recomendaciones generales, pero si podéis poneros en manos de un nutricionista que os eche una mano a nivel individual, mucho mejor. Me parece súper bien. Buena reflexión, buen consejo. Eso es. Bueno, Roberto, pues nada, de nuevo, agradecerte. Os animo a todos a que le deis un vistazo a su cuenta de Instagram. Sube contenido súper útil. A su libro, Nutricionalmente Hablando, que lo dejaremos por aquí en enlace. Darle un vistazo porque es una joya y además eso, con soluciones más que problemas. Soluciones y cositas prácticas que os pueden ayudar seguro. Pues muchísimas gracias, Pedro, por la invitación y nada, te deseo mucha suerte, porque fuerza ya la tienes, te deseo un poco de Sí. suerte, que no te tropieces y que vaya todo bien. Sí. Y nada, cualquier duda, pues ya sabes que por aquí me tienes. Vale, Roberto, te lo agradezco un montón. Que vaya genial la semana y nada, nosotros seguimos en contacto ahí por WhatsApp y por llamada, ¿vale? Muy Hablamos. bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo grande, chao.